¿Otro? Quintanilla. Quintanilla, ¿no? Doctora, disculpe, doctora, una pregunta. Sí, un ratito, estoy buscando a su amiga. Espérenme un ratito. Ya, Quintanilla. doctora, disculpe. A Quintanilla también. Claro, tienen dos faltas, tienen. Una más está fuera del curso. Por ejemplo, Helguera, si no entra hoy día, estaría fuera. Tiene ya Doctora, sería tercera falta. Y Quintanilla tendría dos faltas. Sí, señorita, dígame. sí, disculpe, soy Alexandra Alguera, tuve problema para conectarme. Ah, sí, señorita Helguera, sí, tendría dos faltas, tres faltas con esta. No, Usted es sí, ya, entonces usted es Helguera Cari. sí, Ya. Me debe también guía 1 y 2, señorita, no he entregado. hoy día lo voy a entregar. Entonces le borro este de acá y le pongo asistente. Fíjense que acá todos ustedes entran y queda grabado en la máquina. Así es que no es de que dice que entra el jefe de curso y mira las asistencias. Y él a su vez nos va chequeando de esa manera, ¿sí? Cómo vamos con las asistencias. Entonces, no es que yo no le quiera a veces colocar, si no ha faltado, no está en la máquina. ¿Sí? Entonces, no, esto es diferente a lo que éramos presencial, ¿no es cierto? O sea, tienen que tener mucho cuidado. 3 faltas fuera del curso. Imagínense, no puede ser a veces justo de que no se vayan a quedar, ¿cierto? Entonces, hoy día hacemos Doctora, dígame. doctora, disculpe, no sé si ha revisado todas las guías. Yo sí he enviado mis 2 guías, solo que en la segunda me sale sin calificar. ¿Está bien? ¿Qué apellida? Becerra Larico, doctora. ¿Becerra? Sí, A ver, déjeme ver. Espérense, voy a ver en la máquina, ¿ya? ya, doctora. Becerra, Larisco. Déjeme ver en la máquina un ratito. ¿Esa es qué práctica? ¿La última? ¿Qué Sí, práctica es la la 2. que dice? La ¿La 2 última? está sin calificar, pero las 2 las he mandado a tiempo, doctora. Entonces una que no tiene nota una. A ver, déjame ver las dos, a ver. Sí. Señorita, la primera ya está publicada. Sí, doctora, me ¿Sí? refiero a la segunda. No, no, señorita, todavía no la he publicado porque faltan sus amigos unos a entregar. Por Ah, eso ya, estoy... doctora. No, pero ya... Discúlpeme, discúlpeme. Sí, sí, sí. No, una vez que al menos unos más entreguen, entonces recién lo publico. Sí, ¿Sí? doctora, discúlpeme, muchas gracias. Está bien, señorita. Usted me dice, de paso que yo veo en la máquina, si realmente ya le he calificado o no la guía. No, sí, ya tiene nota. Posiblemente terminada la clase, ¿no es cierto? Lo puedo publicar. Entonces yo estoy dando pase a sus compañeros que le envíen. Tengo varios de ellos que no han enviado, por eso acabo de decirles los que no tienen. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. No, está bien, señorita. Gracias a usted más bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 que no han entregado. Entonces, estoy esperando. Una vez que terminemos, lo publico. ¿No es cierto? Entonces ya, fíjense que ya no es igual también la nota, ¿no es cierto? Fíjense que estamos... Doctora, disculpe. Sí, dígame, Sí, señor. disculpe, doctora. Si pudiera marcar mi asistencia, es que ingresé un poquito tarde. A ver, dime. ¿Qué apellida? En chino. Seguro, usted está acá abajo. Tengo separado porque usted está en otra lista. La tengo en la lista del miércoles. Entonces tengo que 2, 4, 5, 6. ¿Por qué solamente tengo acá usted 3? 3, ah, esta segunda fase está para este lado. A ver.
Sí, porque usted lo tengo en la máquina el día miércoles. Me pondré. Podríamos poner a todos Sí, vamos a no, seguro en Chile. Sí. Señor Eguren, no me he entregado ni la práctica 1 ni la práctica 2. ¿Me escucha? Sí, doctora, disculpe, yo le voy a entregar hoy. Y mire, si no, esta vez ya no, les pongo 0 nomás. A ver, jóvenes, vamos repasando un poco de lo que vamos a hacer, porque yo al azar, ahora sí, como dice el doctor, al azar voy a llamar y voy a preguntarles para llenar yo hoy notas que les estoy llenando así nomás, pero no creo que a manera de que estudien tengo que preguntarles nomás y de paso lleno sus notas, ¿sí? Entonces, si pónganse a estudiar, que ahora sí yo les voy a preguntar sobre guiarde que vamos a hacer ahora. Hacemos coxilias y tricomonas. ¿Sí? Creo que esa va a ser una manera para que puedan estudiar. Aunque no sé, sí tienen buenas notas, pero hay otros jóvenes que no. Y piensen que todo lo que ustedes me entregan, las guías, todo está en la máquina y está en la nube. Entonces yo no me puedo inventar, digamos, de ponerles a veces la nota.
¿sí? Entonces ustedes tienen que subir, eso se queda grabado y recién comenzamos a calificar, ¿no es cierto? Y vamos colocando notas. Por favor, jóvenes, un poquito más de esfuerzo, ya falta poco, ¿no es cierto? Estamos en la segunda fase y la tercera fase un poco más fácil, ¿sí? Porque imagínense tanto sacrificio que están haciendo para hacer salir jalados, creo que no vale la pena. Entonces, hoy día hacemos guiate, que son partes de grupo. Coxías que vamos a ver ahí 3 especies. Cryptosporidium, Sarcocistis. Y tricomonas pues son trofozoides que ya han visto también en teoría. Pues acá lo importante es Isospora, Cryptosporidium, Sarcocistis a nivel de carnes. Que la gente a veces come la carne de alpaca, ¿no es cierto? O la carne de vacuno, que pueden tener, principalmente la carne de alpaca es la que tiene más cantidad que la carne de vacuno, pero de todas maneras, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver los quistes ahí, que a veces la gente consume, en este caso, mira, crudo la sangre y la carne y estamos con problemas de diarreas, ¿sí? Pero unos que simplemente se autolimitan, otras no. ¿Quiénes más me faltan? Entonces acá serían 1, 2, 3. 3 me faltarían 3. Me faltan ahí 1 y 2. Me falta ahí 1 y 2. Espina me falta 1 y 2. A ver, jóvenes, miren, Erguera me debe la 1 y la 2. Las prácticas, ¿ah? Espinar me debe la 1 y la 2. Farfán me debe la 2. González me debe la 1 y la 2, aunque González no ha entrado, ya tendría 2 faltas con la de hoy día. Y tenemos Mendoza que me debe la 1 y la 2. Miranda me debe la 1 y la 2. Quintanilla también tiene 2 faltas. Ramos no entró hoy día, tendría 1. También me debe la 2. Rojas me debe la 2. Rosado me debe la 2. Salinas igual a 2. Y Yanarico me debe la 2. Así que por favor, jóvenes, envíen su guía. Ya. Pero doctora, usted me dijo que ya le había enviado. ¿Usted qué apellido es chino? Rosado, rosado. Rosado. Ujú. Supongo que si ya le he enviado. Voy a ver en la máquina. Yo lo he enviado y ya debe estar, pero me faltaba la 2. Antes de entrar a tomar asistencia revisé y me faltaban las 2. Después ya de chequearé si ya le envié o no. Dice que todo lo que ustedes suben está en la nube. Y después de unos minutos recién llega, ¿no es cierto? No al instante. Acá ya tienen sus quiz, su examen. Estos son los primeros de la primera fase. También está acá la teoría. Primera fase. Igual teoría. Con la primera fase. Entonces ya se terminó con la primera fase. Estamos con la segunda fase. Vamos preguntando a Mr. Jabot, por favor, por favor.
Calorcito, ¿dónde te he dejado? ¿Dónde está Carlito? No nos cuenta. No está mi cuaderno. Mi cuaderno. Este no está mi cuaderno. Cuaderno. Voy llamando. No quiero abrazar, ¿ya? Abrazar. ¿Qué tal? ¿Les puedo preguntar? ¿Sí? Jóvenes. ¿Sí? ¿Han leído ahorita? Jóvenes. ¿Me escucha? Sí, doctor, sí lo escuchamos, pero no sé qué eran mis compañeros. ¿Han estudiado ahorita o no? Para poderles preguntar. ¿Sí? A ver, acá tenemos a Cáceres. A ver, Cáceres. A pasa. Cáceres. Sí, doctora. A ver, señorita, ¿cuál es el elemento infectante en guiar de alamia? Disculpe, doctora, no puedo escuchar bien la pregunta. ¿Cuál es el elemento infectante en guiar de alamia? El quiste, doctora. Está muy bien.
¿Cuánto mide? Entre unas 8 y 12 micras. Está bien. Es Becerra, ¿no? ¿Sí? En Cáceres, seguro. Cáceres, déjeme ver acá. Ya, señorita Cáceres, uno acá más. Un puntito, ya está. Está bien, vamos llenando. A ver, ¿y qué me puede decir, señorita Cáceres, del trofozoito? A ver si nos preguntemos a otro. Es Cáceres. A ver, preguntemos a Cama. A ver, señor Melanie, señorita Melanie. Cama Flores. Sí, doctora, ¿me escucha? Así. Ya. ¿El trofocito qué forma tiene? Tiene una forma piriforme, doctora, ¿Ya? ¿Y cuánto está midiendo aproximadamente? de 10 a 20 micras. Está bien, muy bien. Cama. Vamos por acá. Vamos a poner otro color. Para que así tenga unos puntos más. Entonces, esta cama. Y aquí está. A ver. Acá arriba. A ver, Cáceres. Cáceres a pasa, Brigitte. Señorita Cáceres. Sí, doctora. ¿Qué técnica de diagnóstico utilizaría para guiar de alambia? Disculpe, doctora, creo que ya me llamó hace un momento, o sea, Sí, te he puesto ya un puntito. Ya te he puesto tu nota acá. Vamos acá. No ha venido. A ver, Cuba. Sí, doctora. A ver, señorita Zuleika. ¿Qué técnica de diagnóstico utilizaría para Yardia? Enterotest y Baerman. Claro, y recuerden que Terotest, ¿no es cierto? Sí. También puede utilizar las pruebas de Lisa. Berman es una prueba para fresca o concentrada. ¿Qué haría con esa prueba? Cuba. Concentrarlo. Era un especial modificado en copa. Eso es cuando uno piensa, no, el paciente viene con signo de sintérico. Entonces, bastante líquido. Ahí utilizamos la de Berman, que es con suero fisiológico, es en copa. Muy bien. Dice que ustedes tienen que saber pedir, ¿no es cierto?, al laboratorio. Ya está. Ya tengo otra vez siquiera ahí. Vamos por acá abajo. A ver, y hacemos eso. Hacemos también. Vamos a hacer el giardia y coccidias. Vamos a hacer el coccidias. Veamos este de acá. Un poco más la cacería. Aquí estamos, vamos a Farfán. A ver, Farfán. Señorita Brigitte Rita. ¿Escuchan? Sí, doctora. Sí. A ver, señorita Farfán, ¿qué síntomas presenta un
un paciente con giardia. Primero, ¿qué tendría? Sí, doctora. Tendría diarrea, dolor abdominal, Ya, también atorrea, también ah, podría tener flatulencias, bajo peso. está bien. Se piensa que este es un parásito, ¿no es cierto?, que frecuentemente encontramos en los niños. Principalmente va a haber diarrea líquida, pérdida de peso, hay cefalea, hay náuseas, distensión abdominal, dolor abdominal. Sí, está muy bien. Ya, vamos con otro. Pues va un poco de diagnóstico. A ver. Tenemos trichomonas. Fíjate, hacemos trichomonas. A ver, acá la sale. A ver, Fuensalida. Doctora. A ver, Julio. A ver, dígame en cuanto a trichomonas. ¿Cómo es este trofozoito? ¿Existen trofozoitos, quistes? ¿Cómo es este parásito? ¿Qué me puede decir de trichomonas? Perdón, doctora, como que se entrecortó. ¿Me podría repetir, por favor? Sobre trichomonas vaginales. ¿Qué me puede decir? Primero, Ah, ¿cómo es? ok, es un eucarionte primitivo. Am, en cuanto a los trofoseitos, pues pueden ser piriformes, esféricos, ameboides. ¿Tiene forma ameboidal? Tienen flagelos anteriores, 4 flagelos anteriores. Ya está, también. ¿Qué más? ¿Cuánto puede medir? ¿Qué pH pueden tener? Creo que miden entre 23 por 12 micras, si no me equivoco. Como está entre 10 a 18 micras, es pequeño. Ok. Ya está bien. Ustedes con salida. En julio. Ya. Vamos poniendo por ahí. A ver, una más. A ver. A ver, quispe. Ever. Señor Ever. Señor Ever, ¿se encuentra o ya se fue? Creo que ya se fue. ¿Dónde está? A ver. Entró y se fue. Quispe Ever. Vamos viendo otro. A ver, Rosado. Rosado. Doctora, dígame. Ya, dígame. ¿Qué factores favorecen la tricomoniasis? ¿Cómo, doctora? No entendí la pregunta. ¿Qué ¿Factores? factores favorecen, sí, el desarrollo de la tricomón? Así tipo el medio, ¿no?
Que recuerde, tenía un sistema inmune tipo más o menos como que evade al sistema inmune de una forma relativamente sencilla. Tiene un mecanismo de supervivencia, ¿no? En general. Por ejemplo, se me ocurre también que en el caso de la menstruación, por ejemplo, va a haber pues eritrocitos, ¿no? En lo que es el útero. Y entonces también las macromoléculas y algunos constituyentes séricos. Y con un cambio de pH, pues por el hecho, ¿no? Y en ¿Qué este pH, caso, pues le va a qué permitir pH resistir tenemos ahí? a 5 o 6 más o menos, pH Ya, ácido. ya está bien. Acá también vemos todo lo que son los hormonales y los vacilos de Doderland. Los borderline, sí. Eso es, a ver, un punto por acá. Un rosado. Ya está. A ver. A ver, esto sí me interesa que sepa un varón. A ver, Ibáñez. A ver, señor Ibáñez, José Luis. Sí, doctora. Dígame en relación al daño. A ver, en la localización en este caso de tricomonas en los varones, ¿cómo sería? Ahí tiene una predicción, dice, indique las localizaciones de tricomonas en el aparato de los varones. ¿Dónde están? ¿Me escucha? En la próstata, Ya, una. ¿Dónde más? en el epidídimo, También está muy bien. Una más. Uréter. Ya está. Otro punto. Ya está. Vamos así. Estamos bien. Tengo 2, 4, 5, 6 que tiene su punto. A ver, vamos un poco con coxidias. A ver. Vamos a ver en relación a coxidias. A ver, por acá arriba. Becerra. Señorita Becerra. Doctora, ¿me escucha? Sí. Dígame, ¿cuál es el elemento infectante en Isospora belli? ¿Cuál es el elemento infectante en Isospora belli? ¿Qué tiene este oquiste? Ah, ya, doctora. Es mucho más grande que el Cristosporidium y Ya, es casi el doble. Y también se va a colorear con Sil Nielsen. ya. Todos van a ser alcohol ácido resistente. Claro, todo el grupo de estudios así. Es un ¿Y quiste más o menos cuánto mide de tamaño? ¿Cuánto está midiendo de tamaño? Este oquiste. ¿Cuántas micras? El Belli, doctora, ¿no? Sí. 20 micras mide aproximadamente, señorita. ¿Qué tiene en su interior? ¿Uno maduro? Tiene 2 esporoquistes. ¿Ya? ¿Con cuántos esporozoitos? 4 cada uno. Hay 4 dos esporoquistes y 4 esporozoitos. Cada uno, ¿no es cierto? Sí, cada uno, en cada uno. Está bien. A ver, veamos en cuanto a Cristosporidium. ¿Cómo está Cristosporidium?
A ver, ¿quién está por acá? A ver, Ramos, no venía Ramos, Rojas. Rojas AX. Sí, doctora. A ver, señorita, ¿cuál es el elemento infectante en critosporidium? ¿Cuál es el elemento infectante en critosporidium? ¿Me escucha? Sí, sí, doctora. Aquí se Mauro. Ya. ¿Qué presenta? ¿Cuánto mide? Primero, ¿cuánto mide? ¿Cuánto está midiendo? De 4 a 5 micras. Ya, es pequeño. ¿Qué coloración se utiliza ahí? En este caso para critosporidium. Hay una coloración especial que ustedes Sí, también Luis. utilizan. ¿Cuál era? Sí, el Nisel. Sin ese modificado alcohol ácido resistente. Ya, rojas. Ahí. Está bien. A ver. ¿Quién está por acá? A ver, señorita Máquera. Máquera Mamani. Sí, doctora. ¿Qué técnicas de diagnóstico se puede utilizar para el caso de critosporidium? Tiene varias. Puede ser flotación o también sedimentación, también inmunofluorescencia. Esa de flotación que dice, ¿cuál sería? Tiene dos de flotación. La de... Hay un libro ahí que tiene su nombre. ¿Cuál es? La flotación de Faust, que es con sulfato de zinc al 33%. ¿Cuál es la otra? Que es con azúcar. También que utilizan para beca. ¿Cuál es? No recuerdo, doctora. Tiene flotación de Shatter, que es con azúcar, sin índice modificado o alcohol ácido resistente. Tienen también auramina, naranja de acribina, ¿sí? Tienen la de Faust. Tienen también la de Telemann. Bueno, ahí dentro de la guía que se les pide, ¿no es cierto?, se les da varias de ellas. Pero al menos si quiere le pondré en medio, ¿ya? Ya le pondré en medio. Máquina. Fíjense que estamos entrando ya todo lo que es protozoarios. Entonces nosotros jugamos las pruebas, ¿no es cierto?, que armamos con todas estas cosas. Para ustedes siempre es necesario saber porque piensen que cómo van a pedirle al laboratorio. Ustedes hacen la receta y tienen que pedirle, ¿no es cierto?, que les hagan, por ejemplo, en este caso para critosporidium, que este coccidio, ¿no es cierto?, vemos que frecuentemente tenemos en los niños a mucha diarrea, ¿no es cierto?, malestar. Entonces tienen que saber pedir al laboratorio. Bueno, sigamos adelante. A ver, aquí más. Vamos por acá abajo. Critosporidium, a ver. Este no ha venido. A ver acá. La máquina intensa. Aquí esté. La naranja no ha venido. A ver. Terreros. A ver, Sí, señor doctora. Terreros. ¿Qué me puede decir en cuanto a tricomonas? ¿Qué pruebas de diagnóstico pediría, por ejemplo, en los varones, que ellos son los que van a transmitir principalmente a las mujercitas? ¿Qué técnicas? ¿Qué pediría el laboratorio? ¿Qué técnicas? Doctora, me dijo tricomonas, ¿no? O sea, es tricomoniasis. Eso es, sí, tricomonas vaginales.
podría ser un examen de orina, tal vez un Papa Nicolau. Podría ser un examen de secreción vaginal, un examen en directo al fresco, un cultivo, una prueba PCR. Piense que en nuestro medio no hacen la prueba de PCR, entonces tiene que ser algo real, ¿no es cierto?, para que les puedan hacer, ¿sí? Porque piense que en muchos casos uno pide al laboratorio exámenes, por ejemplo, directos. A ver si hace más prostático, ¿no es cierto? O también se puede pedir una sedimentación urinaria, como decía, ¿no? O una gota matinal de la mañana. Porque piensen que a nivel, por ejemplo, de las mujeres hay una leucorrea cremosa, espumosa, abundante. Entonces, acuden donde ustedes. Si usted tiene que saber pedir al laboratorio que pruebe, en este caso le haría, ¿no es cierto? Porque en muchos casos los varones pueden pasar asintomáticos también, pero el problema más que todo acá son las mujercitas que tienen un problema. Sí, ya. Entonces, usted es el señor Terreros. Herreros. ¿Dónde estamos? Ya lo perdí. Terreros, ya. Ya está. Ya, jóvenes. Así vamos llenando ahora sí. La primera fase les he puesto yo las notas. No, ahora ya tengo que ir llenando con lo que yo poco a poco les doy preguntando, ¿no es cierto? Y vamos viendo. ¿Ya? De paso que también me estudio. Ahora sí, vamos a ver nuestras láminas. Entonces acá tenemos Giardia lambia. Primero vamos a ver, ¿no es cierto?, que este parásito vamos a encontrar en animales también, pero preferentemente piensen que acá Giardia intestinal que decimos encontramos en intestino delgado del hombre. Decimos que tiene una distribución cosmopolita. Afecta principalmente a los niños. Piensen que el niño no es egoísta, entre ellos se prestan los juguetes, se invitan, ¿no es cierto?, los refrigerios, pues también se están yendo ahí los parásitos, ¿sí? Entonces este parásito frecuentemente lo van a ver principalmente en los niños. Casi siempre con todos los estudiantes de medicina, no solamente de acá de Arequipa, sino también los de Lima y otras universidades que tenemos en el Perú. Hacemos trabajos de investigación con ustedes para que aprendan, ¿no es cierto?, a hacer cómo se realiza un trabajo de investigación. Y pues salimos al campo, ¿no es cierto?, ya sea por diferentes trabajos que se vaya a realizar. Por ejemplo, nos hacen sobre Giardia, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto? Y comienzan ellos a discutir en relación a eso. Entonces, cada uno de estos parásitos tiene mucha importancia para nosotros. Por ejemplo, Giardia encontramos, como digo, frecuentemente en los niños. También el grupo A tiende a tener Giardia lambia, que es otro problema que tenemos con el grupo sanguíneo, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, tienen una forma piriforme. Entonces, estos son los trofozoitos. Hablamos que ellos tapizan todas las vellosidades. Entonces, este es el disco suctorio. Acá tenemos el núcleo, tenemos el quintoplasto, el asostilo, los flagelos, ¿no es cierto?, que tenemos. Entonces, este disco suctorio es el que, miren, todo esto de acá es el disco suctorio. Es una carita, como decían los estudiantes. Doctor, es una carita preciosa que vemos ahí. Este es el disco, tapiza, ¿sí? Entonces, toda esta parte posterior estaría flotando ahí, ¿sí? Pero acá lo importante es que este trofozoito está atrofiando las vellosidades intestinales. Entonces vamos a ver 4 pares de flagelos. Total son 8 flagelos que nacen del befaloblasto, ¿sí? De esta parte de acá. Este es el befaloblasto. De acá nacen los flagelos hacia ambos lados. Tenemos ahí sus 2 núcleos con centrómenos, la membrana nuclear, acromática, ¿no es cierto? Y pues su disco suctorio. Todo esto de acá que mira, ¿sí? Entonces, viéndolo, ¿no es cierto?, es una belleza, cómo tapiza, cómo pues se va moviendo, ¿no es cierto? Entonces este presenta un disco suctorio bien marcado y también tiene sus cuerpos parabasales ahí, ¿sí? Entonces este es el trofozoito. En relación acá tenemos mucho mejor, ¿no es cierto?, cuerpo parabasal, todo es el disco suctorio, los flagelos y tenemos el asostilo. Y estos son los quistes.
Entonces, el elemento infectante es un quiste, decimos tetranucleado, tiene forma ovoide, rectangular, más larga que ancho. Se dice que este quiste puede vivir hasta más de 2 meses en el agua, a unos 8 grados centígrados aproximadamente. El tamaño nos dicen que puede estar entre 8 a 12 micras, en que tiene la forma ovoide, media rectangular, que se ve, ¿no es cierto? Es más larga que ancha, y tiene una pared gruesa. Miren que esta es la pared, miren. Una de ellas progresa, ¿no es cierto? Sí, y estos son los flagelos retraídos. Acá tenemos los núcleos, acá hay un núcleo, acá hay otro, ¿no es cierto? En total tenemos 4 núcleos ahí. Entonces tenemos una pared quística delgada y gruesa también, ¿no es cierto? Tenemos 4 núcleos que son tetranucleados. También a veces se puede muy bien ver el asostilo, en este caso retraído, ¿sí? Entonces piensa que el elemento infectante es un quiste tetranucleado. Entonces se habla que es una zoonosis también, ¿no es cierto? Que los animales tienen y que es una distribución cosmopolita, pues afecta principalmente a los niños. Los niños son muy inquietos, entre ellos se prestan los juguetes y también se van intercalando los parásitos, como decíamos ahí, ¿sí? Entonces, en este caso siempre al niño hay que saber enseñar a lavarse las manitos antes de agarrar los alimentos, ¿no es cierto? Principalmente esto es cuando íbamos a los colegios de grado de primaria. Dice que entre ellos a la hora del recreo no comen su lonchera, comen la del vecino, y como decía la profesora, miren cómo comen. Ellos que no son egoístas. El niño no es egoísta. El niño agarra la mitad de su pancito, reparte a su amigo, el otro hace lo mismo, ¿sí? Y se ve que ellos comparten, pues también están compartiendo los parásitos, ¿no es cierto? Justo fuimos con un grupo de medicina, estudiantes de medicina a hacer justo lo que vamos a hacer ahora, lo que es guiar del hambre. Pero antes a los padres de familia se les explica, ¿no es cierto?, el problema que tenemos con este parásito, y pues unos de ellos tenían problemas gastrointestinales, y decimos que no había ningún problema, que posiblemente los niños también lleven a la casa. Dice que esta es una distribución cosmopolita que afecta principalmente a los niños, pero también a gente mayor, ¿no es cierto? Y como decía una señora, doctora, ¿puedo traer las muestras de mis papás? Claro que sí, le digo, sí, porque sus muestras son bastante líquidas y tienen un olor bien feo, me dijo. Digo, posiblemente sale con bastante gas, ¿no es cierto? Es unas muestras explosivas ahí. Entonces piensa que el elemento infectante es un quiste. Vamos a ver que el mecanismo de infección es a nivel de aguas, manos y alimentos contaminados, ¿no es cierto?, con los quistes, ¿sí? Vamos a tener que la localización está en intestino delgado. Fíjense que acá estamos viendo todo lo que significan los trofosolitos fijados en la pared. Y pues en este caso vemos que el mecanismo de transmisión es pues el fecalismo, que en este caso tiene que estar el trofosolito ya maduro con sus 4 núcleos bien marcados. ¿Sí? Entonces se habla que es una zoonosis, porque también dice que se puede infectar, y eso también lo han demostrado, ¿no es cierto?, de los animales también es posible. Dice que el sistema inmune también es bajo, también se puede infectar posiblemente, porque a veces uno ve unos trofolitos bellos grandes, ¿cierto? Pero ya acá, a nivel de biología molecular, se estudia y se ha demostrado eso que sí. ¿Sí? Entonces se puede transmitir de persona a persona también, ¿sí? Es por los hábitos higiénicos que uno tiene. Entonces vemos que a nivel de los síntomas hablamos de diarrea entre unos 32 a 70%, hay flatulencia entre unos 17 a 56%, dolor abdominal nos hablan entre unos 36 a 59%, hay distensión abdominal entre 10 a 31%, náuseas puede ser de 20 a 59%, vómitos de 5 a 34%, pérdida de peso de unos 18 a 21%, fiebre puede haber de 3 a 34, cefalea de 4 a 12, ¿no es cierto? Y disfagia entre 15 a 26. Entonces acá mucho depende, ¿no es cierto?, también del grupo sanguíneo. Se ve que el grupo sanguíneo A tiene más problemas con este parásito, ¿sí? Entonces ahí vemos que la gente, ¿no es cierto?, acude a los laboratorios porque a veces las muestras vienen líquidas. Piense que ese trofosolitos se están tapizando,
toda la que es vellosidades o la mucosa del duodeno y del yeyuno, ¿no es cierto? La parte alta donde se adhieren ahí a las microvellosidades por el disco ventral en este caso, ¿sí? Tapizan todo ello, no permiten la absorción de los alimentos. Entonces por eso decimos un síndrome de mala absorción también, ¿no es cierto? Hay diarrea ahí. Sí, y sale, como dice la señora doctora, me sale las muestras más explosivas y más olorosas. Dice, me deja todo el sanitario perfumado. Le digo, hay que ver primero, digo, la muestra que ha traído, ¿no? Para ver a qué grupo va a corresponder. Ya tuvo, me dijo, doctora Giardia, y creo que otra vez tiene lo mismo, me dijo, por el olor y las características que he visto que ese día me enseñó de las heces, ¿sí? Y viendo pues al microscopio tenía cierto otra vez Giardia. Entonces, piense que hay que ver la fuente, de dónde se están infectando, ¿sí? Piense que son niños que van al colegio, pues entre ellos se invitan sus refrigerios y también se invitan los parásitos. Sí, entonces vemos que tenemos en este caso el trojito que es plano convexo, dorsoventralmente, ¿no es cierto? Y pues se ve muy bonito todo lo que es este disco que permite tapar las vellosidades intestinales. Entonces vemos al trofozoito, sí, esta parte está moviéndose, sí, en el tapiz. Entonces la muestra que llega siempre, ¿no es cierto? Hay que ver, examinarla, no sé, porque piense que a veces se destruyen ellas, ¿sí? Entonces este trofosito hiera la mucosa del duodeno y del yeyuno, parte alta donde se adhieren a las microvellosidades por este disco suctorio, ¿sí? Entonces es como una ventosa que ustedes ven, ¿sí? Pues toda esta parte posterior está flotando y ustedes la ven moviéndose ahí, ¿sí? Entonces tenemos la cuerda encapsulada enterotest, que es una técnica también para diagnóstico. Entonces se le da a tragar a la cápsula, y al costadito la pita que va dentro de la cápsula, se le hiere, se espera unos minutos, ¿no es cierto? Y se comienza a sacar y vemos, piensa que va a salir con la bilis ahí, ¿no es cierto? Y vemos ahí los trofozoitos moviéndose en este caso. En cuanto al daño, vemos invasión de la submucosa, hay una dispepsia dislipidosa, hay mucho, acá también depende de la edad, ¿sí? Del paciente, estado de inmunidad, tamaño también del núcleo que posiblemente haya ingerido, ¿no es cierto? Entonces acá vemos que hay los síntomas, hay diarrea, hay náuseas, flatulencia, dolor abdominal, estatorrea, y en un mujer también puede pasar asintomático, como decía la señora doctora, me dice, tengo de vez en cuando, me dice, un poco suelta las muestras, pero me dijo, en mis niños he visto que, mire, he traído ahí de los 4, me dice, están de diferentes colores, pero le digo, está líquida, vamos a ver, y cierto, tenían Giardia lamblia. Entonces, ¿qué? Y digo, ¿cómo va a ser que todos? Es que doctora me dijo, ha habido una reunión en el colegio, y me parece que ahí es donde se han infectado, o nos hemos infectado, me dijo, todos, porque hasta yo también estoy con un poco de estómago suelto, y me dice, a mí me tuerce, me duele, pero a ellos dicen que no les molesta, pero piense que es diferente, ¿no es cierto? El estado de los niños a un adulto, ¿no? Entonces ahí hablamos también de síndrome de mala absorción, con gran pérdida de peso, especialmente en las infecciones masivas, ¿sí? Hablemos ahí de síndrome también frecuente de la distensión abdominal, por gases que ocasiona grandes molestias, ¿no es cierto?, a nivel de estómago. En los niños predominan los cuadros clínicos fundamentalmente. Hablamos de síndrome diarreico, dolor abdominal recurrente, cuando ya es crónica y pérdida de peso, síndrome de mala absorción. Y pues también unos hablan en relación a las cepas, porque hay unas que se ven unas guiates preciosas, así como la que están viendo acá, y hay otras pequeñas también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se habla también de una zoonosis en unos casos, piense que los animales también tienen, ¿sí? Entonces, cuando el niño posiblemente esté jugando, ¿no es cierto?, por ejemplo, con los perritos, que a veces también tienen los perritos, que posiblemente se hayan infectado, es posible, ¿no es cierto? Piense que acá el elemento infectante es un quiste tetranucleado. En este caso, ¿no es cierto?, si se ha enquistado y se ha transformado quiste, es posible también que se haya infectado. Entonces, por eso nos hablan de los síntomas, ¿no es cierto?, que hay diarrea, hay flatulencia, dolor abdominal, distensia de la absorción, hay náuseas, vómito, hay pérdida de peso, cefalea,
Entonces tenemos ciertas características que les están indicando, ¿no es cierto?, en este caso que posiblemente tenga. ¿Sí? También tenemos los factores, ¿no es cierto?, que favorecen la transmisión. A nivel del hombre sería ano, mano, boca. Parásito, la resistencia al medio y medio ambiente. Tenemos el suelo, temperatura y humedad de ella. Esto que permite que este quiste pues pueda permanecer durante varios días posiblemente, ¿no? Y acá entramos a otros parásitos. En este caso vemos a lo que son los coccidios. Y Cryptosporidium, ¿no es cierto? Ahí vemos que es un parásito. Vamos a ver también Cyclospora cayetanensis, a Sarcocistis que tenemos a nivel de las carnes, ¿sí? Entonces, este coccidio, que es Cryptosporidium pardum, vemos que es un ooquiste, es de forma redonda, como vemos, está entre 4 a 6 micras, se encuentra dentro, en unos casos, de la célula del hospedero y son infectantes cuando son eliminados con las heces. Vamos a ver, ¿no es cierto?, en este caso que este ooquiste, como ustedes lo ven, de un color rojizo, ¿sí? Entonces, no se pueden en unos casos ver ahí los 4 esporozoitos, simplemente vemos por la coloración que es alcohol ácido resistente, ¿sí? En cuanto a su ciclo de vida, decimos que es intraintestinal, complejo, con estadios de sexual y asexual. El hombre ingiere los ooquistes maduros a través de agua o alimentos contaminados. Los 4 esporozoitos se liberan y colonizan las células epiteliares. Cada esporocisto se divide asexualmente para formar meronte 1 con 8 merozoitos que pueden reciclarse, o meronte 2 con 4 merozoitos. Estos últimos formarán los macro y microgametocitos. Entonces, piense que ya en esta etapa ya hablamos de microgametos, macrogametos, ¿no es cierto? La relación, los ooquistes del cual pueden ser de la pared delgada, que forman la autoinfección interna, o de pared gruesa que se elimina con las heces, el cual esporula para producir los esporozoitos infectantes que se eliminan en las heces, ¿sí? Entonces, antes a Cryptosporidium no se le conocía mucho, pero piense que es una zoonosis que tienen también los animales, que tienen relación ahí, y vamos viendo que poco a poco, ¿no es cierto?, la población va teniendo este coccidio, ¿sí? Entonces hay otro que es Cyclospora cayetanensis, esa debía ser Cyclospora arequipensis, no cayetanensis, porque esa muestra fue de Arequipa. Es la hija de un doctor que estudia en Estados Unidos, estuvo visitando acá unos días a sus padres, y teníamos unas muestras ahí en la facultad que teníamos pacientes con este coccidio. Entonces era un poco más grande y pues se los dimos para que lo clasifiquen, y ya se lo llevó. También hizo su pasantía en Cayetano y ellos pensaron que era de Cayetano y le pusieron ese nombre de cayetanensis. No, eso debía ser arequipensis porque es de Arequipa, ¿sí? En cuanto a sintomatología, decimos que las manifestaciones clínicas de Cryptosporidium incluyen: hay náuseas en unos casos, febrícula, hay dolor abdominal, anorexia y lo que hay pues es la diarrea. Esta enfermedad se autolimita en personas inmunocompetentes aproximadamente en 2 semanas. Sin embargo, los individuos inmunocomprometidos sufren de diarrea grave y prolongada que puede llevarse hasta la muerte por la deshidratación que ellos presentan. Principalmente hablamos de pacientes con VIH, ¿no es cierto? La duración promedio de la diarrea puede ser de 4 meses, aunque la mayor parte de las veces continúa hasta la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, en un paciente que se sospecha que tenga VIH, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado y explicarle, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que cuidarse, ¿sí? Puede causar diarreas secretoras, pero los mecanismos empiezan a ser comprometidos, ¿sí? Los esporozoitos y merozoitos de parásitos invaden las células de absorción que cubren el intestino delgado, dañando y destruyendo los enterocitos, ocasionando la destrucción de los enterocitos del epitelio. Esto origina la hiperplasia de las células de las criptas para reemplazar al epitelio dañado, ¿no?
Tenemos que es cosmopolita, ¿no es cierto? Hablamos de Cristosporio pardo. Hay varias especies actualmente a nivel geográfico, ¿sí? En diferentes países ya comenzado a ver. Acá se habla de una prevalencia aproximadamente de 1 a 3% en países en vías de desarrollo. La prevalencia es de 5 a 10%. La infección es más prevalente en niños que en adultos, ¿sí? Entonces a veces los niños piensan que están jugando en el suelo con sus juguetes, ¿no es cierto? La mamá no les lava la manito y también posiblemente se puedan empezar de esa manera. Entonces acá vamos a ver que está transmitida por los ooquistes, que están completamente ya esporulados e infectivos cuando son eliminados por las heces. Entonces estos no necesitan madurar, ya salen como elemento infectante. La transmisión de la infección puede realizarse de persona a persona también por malos hábitos, ¿no es cierto?, no lavarse, y también de los animales al hombre, por lo que se considera a Cryptosporidium una zoonosis, ¿no es cierto? Sí. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver ahí los ooquistes de parásito a nivel de la coloración de 100 Nielsen o Kim-Jung o safranina, ¿no?, también que se puede utilizar. Con ginseng en unos casos también colorean, ¿no es cierto? Pero la mejor es la de ginseng modificado, la de Kim-Jung. Hablamos también de oramina, rodamina e inmunofluorescencia. La otra belleza que también es inmunofluorescencia, es muy, muy buena. Es un método adicional, ¿no es cierto? Lo que estudia detección de también anticuerpos contra parásitos. También puede ser las pruebas de ELISA e inmunofluorescencia. A nivel de coproantígeno también hay pruebas ahora de ELISA que se puede comprar y se puede correr. En cuanto a profilaxis, la ingesta de aguas de verduras, lavado de verduras, vegetales, ¿no es cierto?, tallo corto. Principal también acá vemos todo lo que es educación sanitaria, debido a que los pacientes inmunosuprimidos, ¿no es cierto?, pacientes con SIDA, están en su mayor riesgo para desarrollar enfermedades severas. Entonces, pacientes que tengamos con VIH siempre hay que recomendar, ¿no es cierto?, nada de animales, sí, y que las verduras estén bien lavadas para evitar cualquier tipo de infección. Piense que basta que los infecten con alguno de estos parásitos, puede llevar hasta la muerte, por la deshidratación, ¿no es cierto?, por las diarreas que va a presentar frecuentemente. Tenemos otro que es también Cyclospora cayatenensis, que es un poquito más grande, ¿no es cierto?, que Cryptosporidium, ¿sí? Digamos, igual, llevaron las muestras al extranjero y las clasificaron, ¿sí? Pero se hace con las mismas técnicas ahí. Entonces, en este caso es un poquito más grande, como están entre 8 a 10 micras los ooquistes. Igual se hace con la misma coloración, ¿no es cierto? Van a tener 2 esporoquistes por ooquiste, cada uno y mide unas 4 micras de diámetro, ¿sí? Hablamos de los ooquistes maduros. En cuanto a su desarrollo evolutivo, igual, el hospedero humano no ha sido completamente estudiado. Sin embargo, el hallazgo de estadios asexual o sexual de parásito en las células epiteliales humanas da cuenta de que solo se requiere un único hospedero para completar su ciclo evolutivo. En este caso, los quistes inquiridos liberan los esporozoitos, los cuales invaden los enterocitos, principalmente el intestino delgado. La infección de los enterocitos progresan hacia 2 formas de reproducción. Hablamos de la fase esquizogoni y la fase gametogoni. Entonces, piense siempre cuando el paciente viene, se les pregunta, ¿no es cierto?, dónde está, cuánto tiempo. Y lo principal que hacemos es medirlos, ¿no es cierto?, para ver si estamos con el tamaño, en este caso, sería un poquito más grande que Cryptosporidium, ¿sí? Y pues ya se ve la forma también de maduración, ahí va a presentar los esporoquistos, los esporozoitos, ¿sí? Su distribución también tenemos que es a nivel de diferentes países, América, Australia, Asia, África, ¿sí? Entonces piense que lo que más vemos acá en unos casos es Cryptosporidium. Cyclospora cayatenensis, como digo, en unos casos se puede ver excepcionalmente, que siempre utilizamos la coloración igual de ciencia modificada o alcohol ácido resistente o también la de Kim-Jung, ¿sí? Y lo que hacemos pues es medir. En este caso está midiendo de 8 a 10 micras, es un poquito casi el doble, ¿no es cierto?, de lo que se mide para Cryptosporidium. Entonces, este ciclospora muestra una autofluorescencia también, azul bajo luz, con la luz ultravioleta, ¿sí? Entonces ahí vemos que no es específico también en los casos, ¿sí?
Entonces, a veces cuando ustedes tienen esos problemas, lo que hacen es también enviarnos a la facultad, medimos, ¿no es cierto?, ahí cuánto mide y pues les damos el resultado. Y acá entramos a Isospora beige. Acá vemos es un ooquiste con un solo esporoplasto, ¿sí? Entonces, tenemos que su ciclo es complejo, siendo el hombre el único hospedero, se lo produce en intestino delgado, pudiendo ocasionar diarreas, deshidratación y mala absorción. Entonces acá vemos un ooquiste de forma alargada, ovoide, que está midiendo entre 20 a 30 micras por 10 a 30 micras. La mayoría son eliminados con las heces, sin esporular, y deben pasar un periodo de maduración. Hablamos ahí la esporulación en un medio ambiente para llegar a ser infectante. ¿Sí? Entonces decimos acá simplemente tiene un solo esporoblasto. Entonces piense que este tiene que madurar, este ooquiste. Vamos a ver que se encuentra, ¿no es cierto?, en la maduración tendría ooquiste con un esporoblasto, ya maduros serían 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno, ¿no es cierto? Pero este todavía es inmaduro, simplemente tiene un solo esporoblasto. Acá tenemos 2, ¿sí? Tenemos con 2 esporoblastos, entonces hablamos de un ooquiste con 2 esporoquistes, que se encierran, ¿no es cierto? Y podríamos decir que tenemos 1, 2, 3, 4 esporozoitos. Sí, para decidir que sea un ooquiste maduro. Pero este simplemente diríamos que es un ooquiste con 2 esporoquistes, simplemente. ¿Sí? Todavía no han esporulado. Pero otros se ven muy bonitos ahí esporulados. Ya con 4 esporozoitos, acá sí lo tienen. Este es un ooquiste con 2 esporoquistes y 4 esporozoitos cada uno, ¿sí? Entonces este es el elemento infectante, ya está maduro. Y esto se hace madurar con dicromato de potasio. Entonces a veces comúnmente el paciente viene con esta muestra simplemente con un ooquiste maduro. Lo que hacemos es colocar en dicromato de potasio para hacerlos madurar y ver, ¿no es cierto?, si realmente eso no es, ¿sí? Y eso nos demuestra que sí, estamos, ¿no es cierto?, que es el elemento infectante. Entonces, el ciclo evolutivo es complejo, de 2 fases bien diferenciadas. Tenemos la esporogonia en el medio ambiente y la interna, la esquizogonia y la gametogonia en el hospedero. Entonces, piense que este parásito, ¿no es cierto?, es muy complejo y nos trae muchas consecuencias, porque piense que el paciente va a tener, hay diarreas, malestar general, ¿no es cierto?, eosinofilia elevada. Entonces, trae varias complicaciones en él, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes inmunocomprometentes, los síntomas de este parásito incluyen diarrea, dolor abdominal, malestar, ocasionalmente náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fiebre, deshidratación, pérdida de peso. Algunos pacientes revelan hasta eosinofilia periférica, ¿sí? La enfermedad es a menudo crónica y las recurrencias son comunes. La enfermedad es más severa en niños principalmente, ¿no es cierto?, pacientes también inmunocomprometidos, que en adultos, en pacientes inmunocompetentes. También se ha observado en pacientes con otros estados de inmunodeficiencia, ¿no es cierto?, de Hodgkin o otros tipos de leucemia. En cuanto a su epidemiología, no es común en las regiones de países tropicales, subtropicales. La transmisión ocurre a través de agua y alimentos contaminados con el ooquiste maduro. En cuanto al diagnóstico, lo que hacemos es buscar los ooquistes, no son fácilmente visibles. Piense que en muchos casos hay que tener por la cubierta, que es muy delicada, ¿no es cierto? A veces no llega a nada, pero encontramos al cristales de Charcot-Leydig. Significa que hay una eosinofilia elevada, ¿sí? Entonces puede estar presentes, ¿no? Entonces volvemos a pedir a muestras y volvemos a ver ahí sí los ooquistes en unos casos. Siempre, ¿no es cierto?, tenemos ahí coloraciones también que se puede utilizar. Puede ser la King-Jung o cinesis modificada, o toramina, rodamina también, o yensa y safranina o azul de metileno. También se hace el aspirado duodenal, la prueba de la cuerda encapsulada o enterotest, que también es buena, ¿no es cierto?, que es utilizada también para Yernia. ¿Sí? Entonces hay estudiantes de medicina que han hecho su tesis para Yernia con la cuerda encapsulada. Entonces ahí también tuvimos un pacientito que cuando vino dijo: doctora, yo tengo eosinofilia elevada. Me dijo: no me he encontrado nada. Y me dijo: no me la puedo traer esa cuerda. Bueno, si quiere, porque estaban los niños sentaditos ahí. Pues se la tragó, ¿no? Pues, ¿no es cierto?, unas horas ahí. El problema es sacarla, hay que sacarlo con mucho cuidado, porque piense que sale con bilis amarga.
¿sí? Entonces se saca con mucho cuidado, haz una plaquita con suero fisiológico, se lava la cordita con la pipeta pastel, una gotita en microscopio. Doctora, se está moviendo, ¿qué se está moviendo? Y es excelente para varias cosas que se ven, ¿cierto? Entonces ahí vemos en cuanto a profilaxis, los pacientes inmunosuprimidos están en mayor riesgo para desarrollar esta enfermedad severa. Se recomienda reducir la exposición al parásito. Adicionalmente se ha sugerido que los pacientes con SIDA ingieran trimetoprim, ¿no es cierto?, sulfametraxona como quimioprofilaxis, ¿sí? Entonces piensen acá, estos parásitos, ¿no es cierto?, podemos encontrarlos en nuestro medio. Entonces siempre hay que recomendar, ¿no es cierto?, principalmente los jóvenes. Jóvenes siempre hay que ver con quién nos juntamos, ¿no es cierto? A veces hay señoritas que puede ser que tengan VIH o también a su vez los jóvenes. Piensen que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Le entramos a otro grupo que es arcocistis. La carne de alpaca es muy rica, tiene bajo en colesterol, ¿no es cierto? Sí, entonces la gente a veces consume carne de alpaca, pero también no solamente la carne de alpaca puede tener, también la carne de vacuno, ¿sí? A veces en los camales se puede pasar, ¿sí? Entonces este parásito, denominado sarcocitero, que antes era considerado como una isosporosis, también lo colocaron, ¿no? O Cytomyces o Cibobiominis, ¿sí? Entonces el hombre realmente se infecta con el parásito. Cuando esto sucede puede actuar como un hospedero también definitivo, la reproducción sexual en intestino, o como hospedero intermediario de la reproducción asexual en los músculos, ¿no es cierto? En este caso sería. Entonces acá vamos a ver los quistes. Como ven, son de forma ovalada o alargada también. En alargada es más que todo también para carne de alpaca, ¿sí? Para carne de vacuno a veces uno sea más redondo, ¿sí?, de tamaño. Entonces la carne de alpaca casi siempre hablamos más o menos de un 60% se puede encontrar. A veces ustedes cuando son médicos les recomiendan a la gente que consuman carne de alpaca porque tiene bajo en colesterol, ¿no es cierto? Tiene un alto contenido también de proteínas, pero siempre hay que recomendar que la carne debe estar bien cocida, ¿sí? Más no, como dicen, sellada. Si han visto por televisión a nivel de gastronomía, dice la carne está sellada, simplemente está dorada hacia ambos lados, pero cortan y la carne está sangre, no. Siempre es prudente, ¿no es cierto?, enseñarles a saber comer, ¿no es cierto? Un poquito de agua se le echa, que cosa bien la carne y luego recién la sellamos, ¿sí? Entonces no permitamos que si hay parásito, pues ya en la cocción ya se coció, ¿sí? No hay ningún problema en este caso. Entonces vamos a ver que los quistes son de forma ovalada o alargada y de tamaño variable. Puede medir de 5 centímetros y presentar de pared gruesa. Los merozoitos miden entre 9 a 12 micras de largo por 2 a 4 micras de ancho. La reproducción asexual se presenta en los músculos del hombre y de los animales, donde se forman los equisontes, que vamos a llamar los quistes, con gran cantidad de merozoitos, ¿sí? Los ooquistes miden entre 16 por 9 micras y presentan 2 esporoquistes que contienen los 4 esporozoitos cada uno, ¿sí? Es casi muy similar como hemos visto en el caso de isospora, ¿sí? El ciclo evolutivo requiere de 2 hospederos en este caso. El hospedero definitivo, el carnívoro, incluido el hombre. La reproducción sexual se produce en intestino con la eliminación de los ooquistes, con 2 esporoquistes y 4 esporozoitos cada uno, que aparecen en las heces. Entonces ahí podemos ver estas formas, ¿no es cierto? El hospedero intermediario puede ser un herbívoro. La reproducción asexual se presenta en las fibras musculares, estriadas o cardíacas. El hombre también puede ser hospedero intermediario si consumen los esporoquistes fecales de espacios propios de los animales. En cuanto a la sintomología, se cree que la mayoría de los casos humanos son asintomáticos. Las manifestaciones clínicas pueden ser digestivas o musculares. El síndrome gastrointestinal es de corta duración y ocasiona dolor abdominal, meteorismo, vómitos y diarrea. Los quistes a nivel de músculo son bien tolerados y se han encontrado ocasionalmente en biopsias o en necropsias, ¿sí? Al desinquitarse los quistes se pueden producir miositis con dolor, malestar general y a veces fiebre, o también puede haber eosinofilia. El daño causado por sarcocistes sería la destrucción
de la pared intestinal. Produce de la reproducción sexual del parásito a nivel del epitelio intestinal. En el hombre se han encontrado los quistes de cercocistis en los músculos estriada de la lengua, laringe, diafragma, tórax, corazón, abdomen y extremidades. Por lo general el parásito provoca el daño por la acción directa, ya que al crecer va destruyendo las fibras musculares. Habitualmente ahí es escasa o nula inflamación tisular, aunque pueden aparecer cuando el quiste muere, ¿no es cierto? A nivel de, decimos que es un parásito de animales que ocasiona, ocasionalmente llega al hombre, ¿no es cierto? Principalmente sería por la ingesta de la carne, ¿sí? La infección humana se adquiere por ingerir la carne de animales infectados en este caso con los quistes. Entonces, siempre se recomienda que la carne, ¿no es cierto?, debe estar cocida, más no simplemente sellada, ¿no? Porque a veces ustedes han visto la gastronomía y un canal que bota la gastronomía, por ejemplo, de Cusco, y los arcocistis se ve ahí bien bonitos, como brillan ahí, simplemente si la carne está sellada, pero no, la carne debe cocerse, ¿sí? No así. Si no, uno después va a tener un cuadro de diarrea, pero se autolimita si normalmente no tiene ningún otro problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el paciente tiene VIH y sí, tendríamos un problema. También puede ocurrir las infecciones humanas cuando el hombre ingiere esporoquistes en alimentos contaminados con materias fecales procedentes de carnívoros. Cuando uno hace el diagnóstico, ¿no es cierto?, hace un examen directo con ácido de metileno de heces para observar los esporoquistes o quistes. El diagnóstico microscópico de los quistes musculares debe diferenciarse en este caso por toxoplasmosis. Cuando veamos en este caso, ¿no?, son más pequeños que los de también Trypanosoma cruzi. Se ven los nidos de mastigotos en unos casos, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar, ¿no es cierto?, de estos otros parásitos. En cuanto a evitar, ¿no es cierto?, la ingestión de carnes crudas o mal cocidas de vacunos o porcinos. Y siempre, ¿no es cierto?, indicar el lavado de manos y hortalizas de tallos cortos. Y siempre educación para la salud. Entonces piense que mucha gente les gusta la carne sangre. No, ahí podemos tener varios problemas. ¿Qué tal si estos parásitos están presentes, ¿no es cierto? Ahí estaríamos ingiriendo, ¿sí?, estos parásitos, y después tenemos problemas gastrointestinales, ¿sí? Entonces, cuando uno ve estas carnes, ¿no es cierto?, deben ser confiscadas, pero lamentablemente estas carnes se expenden. Ustedes van a San Camilo o cualquier mercadillo que son de los diferentes distritos y consiguen las carnes. ¿Qué hacen los chicos? Dan a los animales, ¿no es cierto?, para tratar de completar los ciclos biológicos, ¿sí? Y acá ven los sarcoquistis en corte histológico, ¿sí? Acá tienen ya todo el paquete. Este es un quiste completo, ¿no es cierto? Sí, y a veces a la gente que está preparando los alimentos corta, ahí se tiene triquina, ellos dicen, ¿sí? Lo llevan a la facultad, le digo, no señora, le digo, esta es carne de alpaca, o esta es carne de ganado vacuno. Y me dice, doctor, ¿cómo sabe que es carne de alpaca? Es más compacta. Digo, mire, es diferente la carne de vacuno que la carne de alpaca. Entonces, mi hija dice que son cisticercos. No, le digo, esto es un sarcoquiste. Me dice, doctora, entonces nos hemos equivocado. Los cisticercos, ya son esas bolitas que tiene agüita. Esas, me dice, sí. Entonces, piense que la gente ya va más o menos viendo, ¿no es cierto? A veces cuando corta la carne y observa al toque, dice, no, se va al cerebro, piensan ellos, ¿no? Entonces, miren acá los braizoides, en cantidad trabeculado es, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado. Y el otro que vemos son las tricomonas. Tricomonas, piensen que acá el problema es que en leucorrea tenemos varios problemas ahí. Entonces, hay tricomonas vaginales, que es la que vamos a mencionar, pero también tenemos Tricomona tenas, que está en la boca, y Tricomona hominis, que está a nivel intestino grueso. Entonces, jóvenes, a veces ustedes pues son jóvenes, en un vaso todos toman, no, cada uno debe tener su propio vaso, ¿sí? Porque por medio de podemos estarnos transmitiendo Tricomona tenax, ¿sí? Esta tricomona está también aproximadamente entre unos 10 a 18 micras. Tenemos 4 flagelos internos, membrana ondulante que termina a nivel del tercio posterior del parásito, y tiene un núcleo ahí que ven bien marcado, ¿no es cierto? Acá, este es el núcleo, acá está la membrana ondulante que se quita acá, y acá tenemos, ¿no es cierto?, que salen los flagelos, ¿sí? Acá tenemos otra tricomona, ¿sí? Entonces es tricomona vaginalis.
Entonces tenemos acá los trofozoitos, acá no vemos quistes, solamente son trofozoitos. Mecanismo de infección es sexual, a nivel de coito, reproducción de parásito es asexual, fisión binaria, y mecanismo de transmisión es, ¿no es cierto?, a nivel de, pues, relaciones sexuales, ¿sí? Acá tenemos que en la tricomona, en la parte genital, principalmente ¿no?, del varón o de la mujer, ¿no es cierto?, vamos a tener una a nivel de uréter, a nivel de la próstata, a nivel de epidimo. Entonces, acá tenemos a veces muchas complicaciones. Piense que puede haber una vulvovaginitis, hay disuria, inflamación, hipersecreción, hay descenso, hay prurito intenso, hay dispeuremia. Sí, entonces piense que acá quien a veces sufre mucho de esto son las mujeres. Piense que el aparato, ¿no es cierto?, es abierto, entonces hay que tener mucho cuidado con estas tricomonas, ¿sí? Entonces no es igual que ir en un sanitario del varón que una mujercita. Siempre tenemos que tener mucho cuidado al momento de sentarnos, que no sea nuestro sanitario, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que poner papel. Al menos acá no tenemos esa cultura, nos falta todavía. En otros sitios que ustedes vayan, por ejemplo, acá Chile cerca, tienen todo lo necesario para la dama, desde los paños higiénicos, el reborde del asiento para sacar y colocarlo cuando uno se va a sentar, ¿no es cierto? Todo. Acá todavía no tenemos esa cultura, ¿no es cierto?, que deberíamos tenerla para evitar todo este parásito que tenemos, ¿sí? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, cuando no son nuestros baños, principalmente de las casas, ¿no? Entonces podemos infectarnos con muchas cosas, principalmente tricomonas vaginales, que piensen que es por el contacto directo, que a veces, ¿no es cierto?, vamos a tener ahí daño a nivel de una vulvovaginitis, hay una disuria genital, hay inflamación, hay hipersecreción, hay descenso, ¿no es cierto?, hay prurito intenso, hay dispeuremia, pero acá solamente hay trofozoitos, acá no encontramos quistes. También tenemos en daño por el número también de parásitos, ¿sí? Y vemos movimiento, metabolismo, varias cosas de ella, ¿sí? ¿Qué factores favorecen? Vamos a ver hormonales y bacilos de Döderland. Y también vamos a ver a nivel de pH, hablamos de 5 a 6 de pH. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver un poco de manifestaciones. Hay ardor, irritación vulvar, hay prurito, disparuremia, leucorrea. Sí, eso es en la fase crónica. Pues también se ve que puede presentar mal olor, hay una disuria ahí, ¿no? A nivel de flujo vaginal hay una leucorrea, blanco cremoso, espumoso, abundante también. Y piensa que todo eso a nivel de relaciones sexuales, sí, por contactos, ¿sí? Entonces hablamos que el hombre también es el portador, el que va a diseminar, ¿no es cierto?, en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces hoy día trabajan hasta aquí, hasta tricomonas. Piense que ya vamos avanzando para la otra fase, ¿sí? Entonces, por favor, jóvenes, vamos estudiando, ¿sí? Ahora sí, pónganse a llenar su guía mientras yo voy viendo que me faltan otras guías que no me han entregado. ¿Y quiénes son? A ver, este es del grupo de jueves. Así. Acá ya les puse ya los que me faltaban, las guías. Piense que estas guías ya debían haber subido, la 1 y la 2. Por favor, jóvenes, miren, hoy estamos a jueves, entonces si ya no me las envían va a ser bien difícil que yo pueda jalarlas para poderlas calificar, aunque no sé si este sistema se ha cerrado. Por ejemplo, Higuera, como les digo, me deben 2 guías, la 1 y la 2. Espinal me debe la 1 y la 2. Farfán me debe la 2. González no ha entrado, no sé si ya tiene 2 faltas González. Me debe también la 1 y la 2. Mendoza Rada me debe la 1 y la 2. Miranda me debe la 1 y la 2. Quintanilla, no sé, ya tiene 2 faltas Quintanilla, no sé qué ha pasado. Quispe también tiene ya una falta con la Biblia. Ramos Arapa me debe la 2. Rosado Rojas me debe la 2. Rosada me debe también la 2. Salinas me debe la 2. Y Yanarico me debe la 2. Por favor, jóvenes, envíenmelas para poderlas calificar, porque después ya no puedo. Ya a la máquina la hago retroceder para poder entrar a calificar. Por favor, envíenmelas para poderlas calificar. Doctora, ¿el mío le llegó? ¿Qué?
Espinal. Espinal. ¿Recién enviado? Ah, ok, ok. Yo también, doctora Rosado, se la envié a las 5. Rosado. A ver, déjeme ver en el sistema. Es que no llega rápido, se demora. Déjenme ver para ver si ha llegado o no. Y calificar. Yanarico, doctora. Yanarico. Doctora, ¿podría mencionar Rojas que es quien no le falta la guía, por favor? No, Rojas Delgado, sí tiene. Ah, ya, doctora. Rojas, quien me debe es Rojas Aike. Ella sí, no ha entregado la 2. Por ejemplo, ¿quién está en capilla acá? ¿Qué saben del señor Quintanilla? De la señorita Quintanilla, ¿no sabe nada? Y esta sería su segunda falta. ¿No sabe nada de ella? González Quispe también tendría 2 faltas. Bueno, a ver, voy a ver en el sistema. ¿Cómo vamos? Disculpe, doctora, sí estoy en clase. ¿Cómo, señorita? ¿Qué apellida? Quintanilla, sí estuve en clases desde el comienzo. Entré a las 7 minutos después y le escribí por el chat. Es que no sé qué pasa, no tengo buena señal y a veces el micro no me deja hablar. Por eso le escribí por el chat. ¿Qué me Pero dice ahora estoy conectada con los datos. ¿Es Quintanilla, señorita? Señorita. ¿Es Quintanilla? ¿Sí? Dice que sí, doctora. Pero, ya, bueno, le voy a poner asistencia, pero de la semana pasada también no entró. Ya. Ya le he puesto asistencia. Discúlpeme, doctora, no te escucho bien. Ya le he puesto asistencia, señorita Quintanilla, pero la semana pasada tiene falta, no tiene asistencia. El juego antes pero ya debe llegar el delegado, el reporte y tengo. A ver, voy a ver así. A ver cómo va sus días.